falsa alarma. Confundes el final con el principio, la sangre con la herida, la escalera que sube con aquella que desciende. Te alejas convencido de que avanzas, quieres volver y estás a la deriva, otra vez al principio. Nadie quiere percibir lo que ofreces. Tu pericia declinó porque el mundo ha cancelado la esperanza de ser lo que queríamos. Todo vuelve a empezar y se confunden el origen y el futuro, la alegría de seguir y el pesar de saber que se repite y la memoria se cansa de guardar lo que era suyo. Confundes el final con el origen, lo que estaba detrás está delante. Solo quedan el aire y el olvido. Son versos del escritor granadino José Carlos Rosales, uno de los poetas más valiosos de su generación, que acaba de publicar el libro de poemas titulado Y el aire de los mapas. Lo hace en la colección Vandalia, que edita la Fundación Lara, una colección de poesía en la que ya había publicado el volumen Memoria Poética de la Alhambra, una completísima antología de poemas dedicados al monumento nazarí. José Carlos Rosales, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Según hemos leído en las notas del final de este poemario, Y el aire de los mapas, cierras con él un ciclo poético compuesto por 5 libros escritos desde 1988 hasta ahora. ¿Cuáles serían los nexos de unión de esta etapa tanto vital como creativa, pensamos? Bueno, más que una etapa, yo diría que es un ciclo que al final ha durado 3 décadas, 30 años, porque los primeros poemas del Buzo Incorregible son del año 84, estamos en el 2014. Yo no pensé que ese ciclo durara tanto tiempo, pero bueno, las cosas vinieron así. Yo me propuse, cuando publiqué mi primer libro, hablar de aquellos que no tienen voz, de aquellos que huyen o que son desamparados o desposeídos, siempre de una manera más bien existencial, más que social. De hecho, este libro, que es el que cierra el ciclo, se abre con una cita de Fernando Pessoa que dice: cuanto sugiere o expresa aquello que no expresa, todo lo que dice aquello que no dice. Es decir, hay muchas cosas de las que no se habla o de las que no se dice nada, y yo siempre he procurado en mis poemas que hubiera un hueco para eso que no se ve o aquello a lo que no se atiende. Lo no dicho, efectivamente. En el título de este libro están contenidas las palabras de los 3 apartados en los que lo has dividido. El aire, los mapas y en el aire de los mapas. Sí. Es como un juego alrededor del mismo tema. Sí, así es. En la primera parte me concentro en el aire, que al fin y al cabo es lo que fundamentalmente contempla el viajero o el náufrago, el huido, el excluido. En la segunda parte hablo de los mapas, porque para moverte siempre hace falta un mapa o un plano, y voy constatando que muchas veces el que huye, siguiendo un mapa, no llega a donde quería, porque los mapas o están equivocados o lo han engañado al venderle un mapa falso, y al final pues se reúnen, o trato yo de reunir, suponiendo que haya hecho bien mi trabajo, todas estas conclusiones. Sí, el viaje al fin y al cabo, un viaje que puede ser espacial o temporal, interior o exterior, individual o colectivo, parece ser uno de los pilares de la obra. Sí, es una metáfora muy, muy vieja y muy antigua ya desde la literatura griega, desde la Ilíada, el viaje. Lo que pasa es que esas metáforas tan poderosas nunca se agotan. Y uno tiene que tener cuidado. Yo no sé si lo habré hecho bien o no, pero he procurado instalarme ahí y darle a ese tono del viaje el tono, como ya he dicho antes, de aquellos itinerarios vitales o existenciales, de aquellos que son anónimos, los que no sabemos nada, ¿no? Sí. Además, el viaje como un pilar, y el otro puede ser la soledad, esa de los perdedores, de los excluidos, de los náufragos, de los que han perdido el viaje de alguna manera. Sí, yo diría soledad, pero también desamparo, porque muchas veces el transeúnte, el itinerante, no encuentra a quien lo acoja, porque todo el mundo de alguna manera tiene cierta prevención hacia aquel que viene de fuera, hacia aquel que trae otras costumbres
o que pide algo que no tiene, y todo el mundo tendemos a temer ante aquel que llega y no sabemos qué quiere, ¿no? Uh-huh. Hemos leído con mucha atención y desde luego con mucho deleite este poemario, y hemos visto en algunos poemas que hay dos versos finales que parece que abrocharan lo dicho en los anteriores. Voy a poner un par de ejemplos y tú nos ilustras como autor. Por ejemplo, en el que abre el libro, en La vida postergada, después de todo lo dicho, dice: todo lo que se pierde está perdido, nada de lo que salves queda a salvo. Y en el siguiente, en La escollera: el pasado no cesa aunque te vayas, la desidia prosigue cuando llegas. Es una fórmula que se repite en varios poemas más, incluso hay uno que solo tiene esos dos versos. Situación habitual, que dice: cuando miras los mapas no ves aire, cuando estás en el aire ya no hay mapa. Y también en el que cierra el libro, el final de partida: lo que sucede del mundo, o lo que sea posible, será en otro lugar. La vida continúa. Bueno, me gusta mucho que los poemas, no solamente los que yo escribo, sino también los que yo leo, puedan sintetizarse o resumirse en una especie de idea que sea lo suficientemente abierta como para que el lector pueda acomodarla a su experiencia. Porque, por ejemplo, todo lo que se pierde está perdido, nada de lo que salve queda a salvo, puede servir para cualquier situación. Por ejemplo, la de ese desplazado que tiene que abandonar su país, o su familia, o su casa, ese desahuciado que comprende que todo lo que ha perdido está definitivamente perdido y que lo que quería salvar, pues efectivamente no queda a salvo, ¿no? Es decir, que cuando empieza la fuga o la huida o el viaje, lo haces con cierta ilusión, aunque también con cierto miedo, y esa ilusión muchas veces, bueno, pues una ilusión vana y todo se pierde, ¿no? Y lo mismo en los otros versos que has leído. Sí, ¿no? sí. Decíamos al principio, José Carlos, que este poemario cierra un ciclo, cierra una etapa, pero también intuimos que abre otro. Bueno, ese otro segundo ciclo yo llevaba pensando mucho en él. Serían poemas más narrativos, menos sintéticos, más largos, con un verso más ambicioso. Pero bueno, ese proyecto mío ha estado esperando un tiempo. Y en realidad ya está iniciado, porque el libro anterior, el de Poemas a Milena, que no forma parte de este ciclo al que nos hemos referido, ese de alguna manera inaugura esa nueva etapa o ese nuevo ciclo en el que yo estoy trabajando ahora. Al final, como tú decías, los mapas no conducen a ningún sitio, solo el aire garantiza el viaje, y la vida, añadimos nosotros. Claro, efectivamente, el aire, que es de alguna manera la vida, pero también la libertad. Y sobre todo, ya que estamos hablando de viaje, la libertad de movimientos, ¿no? Porque muchas veces hablamos de muchas libertades, pero hay una muy importante, que es la libertad de que cada cual viaje y se mueva y fije su residencia donde quiera. Yo creo que al concepto de viaje en todo este poemario y en el ciclo que se cierra, hay que añadir también el de frontera, el de alejamiento, incluso el de pérdida. Sí, efectivamente hay algún poema que juega con la idea de frontera, también con la idea de que el que huye y se aleja de la frontera, en realidad la frontera va con él, porque siempre alguien se la va a recordar, ¿no? Cierto. José Carlos, léenos un poema, por favor, de tu elección de este libro. Pues ya que estamos hablando de los desposeídos, voy a leer uno que se llama Museo de la Ignominia, donde esta especie de viajero ha ido acumulando eso, ignominias, Museo de la Ignominia. Cada ignominia muestra un mapa borroso donde quedan visibles sus orígenes, tal vez una disculpa, condiciones históricas, negligencia o maldad, nada del otro mundo. Privada o pública persigue una excusa culpable, mirar para otro lado, no saber, no decir, que la borren aquellos que nadie protegía, los que nunca nombrábamos. Cada ignominia tiene un mapa con fechas y dominios, plano de planta, patio, un sótano insonoro, alambradas, un cerco, frases hechas que el mundo se acostumbró a decir. Muy interesante, sí, ahí está. Que no sé qué ha cambiado en el mapa de tu entorno más próximo en estos años. El mapa físico, el de Granada, por ejemplo, y el metafísico también. Bueno, yo no quiero ser ni pesimista ni optimista. Hay muchísimas cosas en Andalucía magníficas de los últimos 30 años,
pero también cuando ya tienes una experiencia vital, miras hacia atrás y lo que lamentas es que podía haber habido más y no hubo tantas como se podían haber conseguido. Por lo tanto, tengo el optimismo de lo alcanzado y el pesimismo de lo que no pudo ser, pero que no me cabe la menor duda de que será. Has dicho en un par de viñetas del Roto publicadas en El País que te han acompañado durante la escritura de este libro. Y una no puede ser más ilustrativa, ¿verdad? Claro. En los mapas cada país aparece de un color, pero he viajado y resulta que es mentira. Es como una decepción, ¿no? Es más, tú hablas en un poema, en amarillo cadmio, de colores de advertencia, de precaución, de peligro, y luego preguntas, ¿pero quién escoge el color de los abismos? Claro, porque ten en cuenta que ese poema se refiere, bueno, en España se ve, pero se ve mucho más en los países anglosajones, que están llenos de señales amarillas en la escalera. Cuando se rompe una alcantarilla ponen una señal amarilla, en los ascensores, en los trenes, todo está lleno de amarillo, como si la precaución, como si la cautela fuera la garantía de llegar a buen puerto, ¿no? Ese poema me gusta especialmente mucho, pero sobre todo me gusta porque hay un verso al final que liga con otra idea del libro, que dice, leo los dos últimos versos, ¿dónde están los colores que no están? ¿Qué será de nosotros sin su brillo? Abandono de nuevo, sensación. Claro, no se puede ir por la vida solo con precaución y cautela, sino hay muchas más. Por favor, léenos otro poema para cerrar un poco esta charleta. Bueno, pues voy a leer un poema que me gusta mucho porque recoge también la sensación del huido, que cuando cambia de casa, por la noche se despierta no sabiendo en qué casa está. Entonces se mueve por una casa que está a oscuras y en realidad no sabe si es aquella de la que procede o aquella en la que está. Se llama insomnio. Lo que se toca cuando no ves nada, una pared que rozas con las manos y has de girar un poco, solo un poco, no tropezar con muebles o cortinas. Es la segunda puerta a la derecha, te dices mientras abres inseguro los brazos y avanzas sigiloso por la casa pensando que no vas a ningún sitio. Todo se ha vuelto oscuro, más oscuro que nunca, tan oscuro que lo notan las sillas, se acurrucan y tiemblan como tú, que ahora tiemblas perdido en medio de una sala, con los brazos moviéndose en el aire. Te orientaba un gemido y has tardado en llegar. Donde estaban llorando ya no hay nadie, y tus manos entonces, en el aire y vacías, como una aspa que gira tan ciega como rota, continúan sin rozarse con nada, agitándose solas. Siempre hay una emoción añadida cuando escuchamos los versos en la voz del autor. José Carlos Rosales, y en el aire de los mapas, en la colección Vandalia de poesía que edita la Fundación Lara. Muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros y con los oyentes. Felicidades por este poemario que hemos disfrutado y al que invitamos a que entren a nuestros amigos, a nuestros oyentes, y muchísima suerte. Pues muchísimas gracias a vosotros de corazón. Un abrazo. Otro para ti.